Adición del reactivo de Grignard. Entonces vamos a empezar con lo que es la adición del reactivo de Grignard de aldehídos y cetonas. Primeramente vamos a empezar con lo que son los aldehídos y me dice que al adicionar el reactivo de Grignard yo puedo obtener los alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Entonces me dice que a partir del metanal yo voy a poder obtener un alcohol primario, solamente a partir del metanal. Ahora me dice que puedo obtener un alcohol secundario a partir de cualquier aldehído. Y puedo obtener un alcohol terciario a partir de una cetona. Entonces, primeramente vamos a iniciar con la adición del reactivo de Grignard para los aldehídos. Entonces, aquí yo ya lo he escrito la reacción de formación y les voy a explicar cómo es que se forman los alcoholes a partir de la adición del reactivo de Grignard. Entonces, me dice que cuando hay una adición nucleofílica, el carbono del grupo formil del aldehído va a adquirir una carga positiva parcialmente y el oxígeno va a adquirir una carga negativa parcialmente. Entonces, en este grupo carbonilo del grupo formil del aldehído va a ocurrir únicamente la reacción. Solamente en este carbono va a ocurrir la reacción. Entonces, me dice que lo voy a adicionar el reactivo de Grignard y está compuesto por un halógeno, por magnesio y un radical alquilo, que es número de carbonos. Entonces, la carga de este compuesto de reactivo de Grignard me dice que es positivo y la carga del grupo alquílico es negativo. Entonces, como cargas diferentes se atraen, se va a obtener la reacción. Entonces, este compuesto de reactivo de Grignard tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa. Como son opuestos, se van a atraer y se va a ir a enlazar con el oxígeno. Ahora, este grupo alquilo tiene una carga negativa y el carbono tiene una carga parcialmente positiva. Entonces, este grupo alquilo se va a ir a enlazar con el carbono. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar como producto? Lo que ya les había dicho anteriormente. Aquí el reactivo de Grignard ya está enlazado con el oxígeno y aquí el grupo alquilo ya está enlazado con el carbono. Y este es un compuesto intermedio. Entonces, me dice que debo de llevar a hidrólisis. Este es el agua escrito en su fórmula desarrollada y me dice que está en medio ácido. Entonces, a partir de esto se va a formar lo que es el alcohol. Entonces, me dice que el hidrógeno tiene una carga positiva y el grupo hidroxi tiene una carga negativa. Y entonces solamente va a ocurrir aquí la reacción en el oxígeno. Entonces, como el oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, se va a enlazar con el hidrógeno positivo. Entonces, este hidrógeno se va a enlazar con el carbono. Y el grupo funcional hidroxi de carga negativa se va a enlazar con el compuesto de Grignard, que tiene una carga positiva. Entonces, este hidroxi se va a ir a enlazar con el reactivo de Grignard. Me dice medio ácido y aquí ya se ha formado el alcohol. Aquí se ha venido lo que es el hidrógeno que caracteriza a los alcoholes, el grupo funcional hidroxi. Y me dice que me va a dar otro producto que se ha formado con el reactivo de Grignard, una sal básica. Entonces, de esta manera se obtiene los alcoholes. Primeramente vamos a empezar aquí. Esto es un aldehído y esto es un reactivo de Grignard. Ya, después este va a ser un compuesto intermedio. Y esto va a ser agua y aquí finalmente ya hemos obtenido el alcohol. ¿Y qué tipo de alcohol hemos obtenido? Va a ser un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque tiene dos radicales. Entonces, este es un alcohol secundario y esta va a ser una sal básica. Como ya tenemos la reacción de patrón, vamos a hacer reaccionar un aldehído simple con un reactivo de Grignard y voy a usar lo que es un aldehído simple
voy a usar un etanal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer reaccionar un etanal. Aquí tengo un aldehído. Me dice más R es número de carbonos. Puedo adicionar el número de carbonos que yo quiera. En este caso yo voy a adicionar solamente uno, que va a ser un metil. Y aquí va a ser lo que es el reactivo de Grignard. X es un halógeno. Entonces, como es un halógeno, yo aquí le voy a colocar un cloro. Cloro, ya. Entonces, de igual manera va a ocurrir lo que es la reacción. El oxígeno va a adquirir una carga parcialmente negativa y el carbono una carga parcialmente positiva. Y sabemos que este compuesto de Grignard tiene una carga positiva y el grupo alquilo, que es el radical, tiene una carga negativa. Entonces, este radical se va a ir a enlazar con el carbono y este reactivo de Grignard se va a ir a enlazar con el oxígeno de carga parcialmente negativa. Entonces, me va a dar un compuesto de intermedio. Un compuesto intermedio. Ya. Entonces, el grupo del reactivo de Grignard se ha venido a enlazar con el oxígeno y este radical metil se ha venido a enlazar con el carbono, que es el metil. Metil. Listo. Ahora me dice que debo de adicionar agua. Debo de adicionar el agua. Tengo el agua y de igual manera va a ocurrir el intercambio y este tiene una carga negativa y el hidrógeno una carga positiva. El oxígeno tiene una carga parcialmente negativa y el reactivo de Grignard tiene una carga positiva. Entonces, de igual manera se van a intercambiar lo que son los compuestos. Entonces, ¿qué producto me va a dar? Me va a dar un alcohol secundario. Aquí lo vamos a escribir con verde. El hidrógeno se va a venir a enlazar con el oxígeno. Y el reactivo de Grignard se va a enlazar con el grupo funcional hidroxi. Y ese va a ser nuestro otro producto. Aquí ya tengo el reactivo de sal básica. Entonces aquí ya he obtenido mi alcohol. Ahora, como ya he obtenido lo que es el alcohol, voy a proceder a nombrar. Este es un etanal. Entonces siempre debo de nombrar los compuestos que se están formando en cada reacción. Aquí tengo un etanal. ¿Esto cómo se va a formar? Primero se va a formar a partir del cloro. Y digo cloruro de, después el radical, metil, y al último va a ser magnesio. Magnesio. Ahora, este es un compuesto intermedio y simplemente lo vamos a escribir de esa manera. Compuesto intermedio. Y esto va a ser agua. Y esto va a ser en medio ácido, ¿no? Ya. Entonces aquí ya hemos obtenido lo que es el alcohol. Esto lo debo de nombrar, ya sea en la nomenclatura IUPAC o en la nomenclatura común. Entonces yo lo voy a nombrar en la nomenclatura IUPAC. Y voy a enumerar 1, 2, 3. Y si empiezo de este lado, 1, 2, 3. Entonces si empiezo de este lado o de este lado, mi carbono, en donde está el grupo funcional hidroxi, va a estar en el carbono número 2. Entonces yo lo voy a enumerar a partir de este carbono. Digo 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces no tengo aquí nada de ramificaciones y simplemente tengo el grupo funcional hidroxi. Y lo voy a nombrar y digo, está en el carbono 2, 2. Aquí lo voy a escribir 2 y voy a nombrar la cadena principal 1, 2, 3, 2 propanol. Entonces ya he obtenido un alcohol. Listo. Ahora debo de nombrar esta sal que se me ha formado aquí. Y lo voy a nombrar aquí. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta sal? Se va a llamar cloruro
básico ¿de qué? De magnesio. Entonces aquí ya hemos hecho la síntesis del 2-propanol a partir de la adición del reactivo de Grignard. Vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí ya me he planteado un problema que me dice obtener un pentanol. Cuando me dice obtener un pentanol, me está hablando de un alcohol primario. Entonces, como me dice que yo debo de obtener el pentanol, debo escribir primeramente la estructura que me están pidiendo hallar. Aquí ya lo he escrito, el alcohol. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 pentanol. Y se sobreentiende que el grupo funcional hidroxi del alcohol está en el carbono número 1. Entonces me están pidiendo hallar este alcohol. Y como ya les había dicho anteriormente, a partir del metanal se puede obtener el alcohol primario con la adición del reactivo de Grignard, solamente a partir del metanal. Entonces, aquí ya lo he escrito lo que es el metanal y tengo que hacer reaccionar con el reactivo de Grignard. ¿Y cuántos carbonos yo debo de adicionar para que esto pueda ser un pentanol? Aquí tengo un carbono. Para que sea un pentanol debo de adicionar 4 carbonos. Aquí ya lo he apartado. Aquí me dice que debo de adicionar 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que adicionar 4 carbonos. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Y los voy a saturar con 4 hidrógenos cada uno. Seguidamente del reactivo de Grignard, que es magnesio. Un halógeno. Y yo lo voy a escribir lo que es el cloro. Y ya estoy haciendo reaccionar con el reactivo de Grignard. Este va a tener un nombre de cloruro de 1, 2, 3, 4 butil. Y el último, magnesio. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, el oxígeno va a adquirir parcialmente una carga negativa y el carbono va a adquirir una carga parcialmente positiva. La carga del reactivo de Grignard es positiva y la carga de este radical va a ser negativa. Entonces, como signos opuestos se atraen, entonces este va a ir a enlazar al carbono, porque se van a atraer menos con más, y el reactivo de Grignard más con menos va a ir a enlazar lo que es al oxígeno. Entonces, vamos a hacer la reacción que se está produciendo a partir de la adición del reactivo de Grignard. Entonces, voy a escribir primeramente la estructura del metanal. Aquí voy a escribir lo que es el oxígeno y lo voy a escribir con azul, lo que es el reactivo de Grignard, seguidamente de este radical, y lo voy a escribir con rojo. Se puede venir aquí abajo, aquí al lado o aquí al lado, porque aquí solamente está saturado, no hay ningún carbono. Entonces yo lo voy a adicionar a este lado, al lado derecho. Voy a contar 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora ya he adicionado lo que es el reactivo de Grignard y lo que se forma a partir de la adición. Entonces voy a saturar todos estos carbonos con 4 hidrógenos. Ya, entonces como esto ya está saturado, aquí me falta saturar. Entonces ya tengo aquí 4. Entonces, después de hacer esto, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de llevarlo a hidrólisis. Me dice que debo de llevarlo a hidrólisis. Entonces, aquí directamente lo voy a escribir. Más que va a ser más agua, ¿no ven? Pero va a estar en fórmula desarrollada. Entonces, como el oxígeno tiene una carga negativa y el reactivo de Grignard tiene una carga positiva, este va a tener una carga negativa, lo que es el hidrógeno, y el hidróxido va a tener una carga positiva. Entonces el hidrógeno se va a atraer con el oxígeno y va a enlazar al oxígeno. Y el grupo funcional hidróxido va a ir a enlazarse con el reactivo de Grignard. Todo esto va a ser en medio ácido. Entonces voy a escribir a continuación la estructura que se va a formar. Hidrógeno, aquí tengo carbono, y aquí tengo lo que es el oxígeno. ¿Y qué es lo que se va a adicionar? Aquí el hidrógeno, porque está atraéndose por las cargas. Después, aquí voy a escribir solamente
el radical que me queda, ¿no? Ya. Después de eso, el grupo funcional hidroxi se va a traer con el reactivo de Grignard. Y me va a dar una sal básica, que va a ser el cloruro básico de magnesio. Entonces, ese es mi segundo producto que se va a formar. Y aquí ya tengo el producto que me han pedido hallar. Voy a saturar los carbonos. Aquí tengo 2, 4, 4, 4 y 3. Entonces, nos fijamos si esto cumple con la estructura que nos han pedido. Para eso lo hemos escrito. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono número 1 tengo el grupo funcional hidroxi. De aquí de igual manera tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono número 1 tengo el grupo funcional hidroxi. Esto lo puedo escribir de esta manera, desarrollada con el hidrógeno enlazado. O también lo puedo borrar. Y lo puedo colocar un 2. Y va a ser la misma estructura que hemos escrito al principio del problema, que nos pedían hallar el pentanol. Entonces voy a numerar esto y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya he obtenido el pentanol a partir del metanal con la adición del reactivo de Grignard, siempre fijándonos que los números de carbonos que tiene el alcohol, por ejemplo aquí tiene pentanol, son 5 carbonos. Entonces, como sabemos que en el grupo carbonilo es únicamente donde se va a formar el alcohol, nosotros lo separamos y decimos que necesitamos adicionar 1, 2, 3, 4. Entonces lo vamos a adicionar 4. Ahora vamos a nombrar, aquí este es el compuesto intermedio. Este va a ser un compuesto intermedio. Esto va a ser agua. Y esto que va a ser en el 1 va a ser pentanol. Pentanol. Y esto va a recibir el nombre de cloruro básico, ¿no? Cloruro básico de magnesio. Entonces, de esta manera se obtiene a los alcoholes primarios, siempre a partir del metanal. Aquí ya tengo otro ejercicio planteado y aquí ya me pide obtener un alcohol secundario. Me dice obtener un 3-hexanol. Entonces, como siempre les digo, debemos describir la estructura que nos están pidiendo. Aquí yo ya lo he escrito. Tengo 6 carbonos y en el carbono número 3 está el grupo funcional hidroxi. Entonces, de cualquier aldehído se puede obtener los alcoholes secundarios, solamente de aldehídos, con la adición del reactivo de Grignard. Entonces, ¿qué tipo de aldehído yo debo de usar y qué tipo de reactivo de Grignard yo debo de adicionar? Nos vamos a fijar primeramente aquí. Sabemos que en el grupo carbonilo del grupo formil del aldehído va a ocurrir la reacción y ahí es en donde se va a formar el grupo funcional hidroxi. Entonces, esto lo vamos a partir de esta manera y esto lo vamos a partir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que debemos de usar un propanal. Aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces me dice que debo partir de un propanal y adicionar con el reactivo de Grignard 3 carbonos. Veamos si es cierto lo que me está diciendo aquí. Entonces voy a partir de un propanal. Siempre saturando los carbonos con 4 hidrógenos. Ya, aquí ya tengo un propanal más el reactivo de Grignard, que va a ser 3 carbonos saturados con 4 hidrógenos, más el reactivo de Grignard, que es un compuesto, es magnesio y cloro. Entonces, aquí ya estoy adicionando el reactivo y directamente ya vamos a ir a la reacción que se está produciendo a partir de esta adición. Entonces voy a seguir escribiendo esto. 1, 2, 3 saturados con 4 hidrógenos. Estoy en el 3. El oxígeno, aquí es donde se va a romper el doble enlace y es donde se va a adicionar el reactivo de Grignard, que es el cloruro de magnesio, y seguidamente el grupo radical propil se va a adicionar al carbón. Lo puedo adicionar aquí abajo o al lado. Entonces yo lo voy a adicionar aquí al lado porque va a ser lo mismo. Entonces debo de adicionar 3 carbonos aquí. Ya. Tengo que saturarlos con 4 hidrógenos.
Aquí lo estoy enlazando. Aquí me falta un hidrógeno. 1, 2, 3, 4, listo. Ahora me pide hidrolizar. ¿Con qué voy a hidrolizar? Lo voy a hidrolizar con agua. Entonces, como sabemos, el hidrógeno se va a ir a enlazar con el oxígeno y el grupo funcional hidroxi se va a ir a enlazar con el reactivo de Grignard. Me dice más agua y esto va a ser en medio ácido. Entonces, de esta manera ya voy a obtener lo que es mi alcohol. 1, 2, 3. En el oxígeno es donde va a enlazarse el hidrógeno. Y voy a seguir con los radicales. 1, 2, 3. Y seguidamente lo que me obtiene un segundo producto, que sería la sal. Un cloruro básico de magnesio. Entonces, aquí lo voy a saturar los carbonos con 4 hidrógenos. Aquí tengo 2, aquí tengo 1. Listo. Ahora voy a nombrar todas las etapas de la reacción que ha ocurrido. Primeramente, este es un propanal. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, ¿no ve? 1, 2 y 3. Aquí, 1, 2 y 3. Voy a empezar primeramente por el cloruro de propil magnesio. De propil magnesio. Y esto va a ser un compuesto intermedio. Y esto va a ser agua. Y ya, entonces debo de enumerar esto, ya sea de la derecha o de la izquierda. Vamos a tomar primeramente por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si nombro de este lado o de este lado, mi grupo funcional hidroxi va a estar de igual manera en el carbono número 3 o 4. Vamos a volver a contar y voy a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a contar de nuevo de este otro lado, que es el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces debo de enumerar del carbono que esté más próximo al número más bajo. Entonces voy a nombrar de este lado, porque si voy a nombrar de este lado va a estar en el carbono número 3. Si voy a enumerar de este lado, de este otro lado va a estar en el carbono número 4. Entonces voy a enumerar aquí 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Entonces, no tengo ramificaciones, directamente voy a colocar en qué carbono está el grupo funcional hidroxi. 3, son 6, hexanodo. Entonces aquí voy a escribir la sal, que es cloruro básico, ¿de qué? De magnesio. De magnesio. Entonces ya hemos obtenido un alcohol secundario a partir del propanal y siempre adicionando 3 átomos de carbono. Entonces, lo que me decía la regla, primeramente, cuando hemos escrito la fórmula que nos pedían hallar, se cumple. Entonces, este tenía que añadirse un propanal y esto tenía que adicionarse como propil para poder formar este alcohol. Entonces, de esta manera se obtienen los alcoholes secundarios siempre a partir de un aldehído.